Oremos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Lectura del libro del profeta Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los ultrajes de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Salmo 30. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. La gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos,
Entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron, A Jesús el Nazareno. os he dicho que soy yo. Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada, que hacía de portera, dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No, no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogáis a mí? Interrogad a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muéstrame en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No, no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no intercurrir en impureza y poder así comer la Pascua.
Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él alguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco fuera, para que sepáis que yo no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí le tenéis. Cuando lo vieron, los sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo:
¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron.
Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Queridos hermanos y hermanas, iniciamos ayer la solemnidad del Tríduo Pascual. Es una sola ceremonia. La Santa Eucaristía inició ayer. Si Dios nos da vida y licencia, terminaremos esta Santa Eucaristía con la vigilia de la Noche Santa y se abrirá el tiempo de Pascua. Jesús triunfa de la vida, triunfa de la muerte, triunfa de la oscuridad. Pero hoy vamos a meditar un poco, mejor traer a nuestra mente, porque los que tenemos más años hemos vivido varias semanas en profundidad sobre este misterio. Y ahora nos encontramos allí en casa, con el esposo, la esposa, los hijos. En este tiempo en que hemos sido arrinconados por un enemigo mutuo y que podemos sentir cada vez más cerca, como cuando estamos acorralados por una fiera, un animal de pronto muy peligroso, un perro rabioso, y que sentimos que está muy cerca de nosotros. Solo que este enemigo no lo podemos ver como el mal. Pero aquí está nuestro Señor Jesús. Está con nosotros y nos conoce como conoce a sus discípulos. Al meditar este evangelio, al recordar un poco, notamos que está lleno de infidelidad, de mentiras. Notamos que realmente fuera de nuestro Señor Jesucristo y de pronto de las mujeres que le acompañan, el resto es un costalado de fraude, de mentiras, de envidias, de tramas. Por eso quisiera que trajéramos a nuestra mente
esta frase de Jesús. Yo he venido al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Todo. Testigos de la verdad. Y aquí Pilato pregunta, ¿y qué es la verdad? Una persona que estaba encargada de ejercer la justicia no sabe qué es la verdad. Una persona que estaba invitada a practicar en medio de la comunidad el derecho, a buscar el equilibrio en medio de este pueblo. No sabe qué es la verdad. Y tal vez hoy, si miramos nuestro mundo y si miramos nuestra propia vida, tal vez también haya mucha confusión. Creemos tener y saber algo de la verdad, pero es posible que no. Y este hombre arregló todo con lavarse las manos. Hoy también se nos invita a nosotros a arreglar todo el problema del coronavirus lavándonos las manos. Y nos sugieren continuamente que debemos estar muy atentos. Pero tal vez detrás de esto haya una verdad que posiblemente nunca conoceremos. Pero en esta tarde podríamos sentir dentro de nosotros que de alguna manera tenemos algo que ver con la situación que hoy vivimos. Pero también es importante que nos sintamos en familia, como están allá. Así como Jesús, al lavar los pies a sus discípulos, sabía que le estaba lavando los pies al que lo iba a traicionar, al que lo iba a negar, aquellos que aspiraban a tener los primeros puestos, lagartear, perdonen la expresión. Pero estuvo allí. ¿Y qué lo movía a él? El amor. Hoy también podemos nosotros preguntarnos si este hombre Jesús, un hombre tan bueno, tanto bien que hizo, tantos signos, devolvió la salud a muchos, les dio la paz en su corazón y en su palabra no había engaño. Un hombre bueno, un hombre que venía a enseñarnos la verdad. Entonces, ¿por qué lo mataron? A una persona tan buena. Hoy en día pasa lo mismo. Hay personas muy buenas que son sacadas de en medio, que se les asesina. ¿Por qué? Porque van en búsqueda de la verdad. Porque sus palabras producen fastidio y sus acciones, las acciones del bueno, las acciones del que vive en la verdad, molestan a los otros. Y por eso los sumos sacerdotes sentían que con estas palabras y con esta forma de vivir del Nazareno, ellos podrían estar perdiendo su estilo de vida. Y ellos no querían perder este estilo de vida. No quisieron reconocerlo como el Mesías, no quisieron reconocerlo como el Rey, porque perderían la forma de vivir
a la que estaban acostumbrados sobre esta tierra. Pilato dio la posibilidad de que lo mataran para no meterse en problemas y él también conservar el puestico que tenía. Porque si no lo hacía, podía perder su puesto. El pueblo incluso se sintió defraudado porque querían un rey que acabara con los romanos. Y lo buscaron para decirles, vea Jesús, vemos todo lo que haces y la autoridad que tienes. Tienes fuerza en tus palabras y la gente te sigue. Díganos qué tenemos que hacer y lo haremos. Y Jesús les dice, perdonen a sus enemigos. Oren por los que los odian, por los que los persiguen. Y esto no gusta, porque queremos otras cosas. Se mató a Jesús y se le colgó de un madero porque no estaba de acuerdo con nuestros deseos y caprichos sobre esta tierra. Pero hay algo aquí muy importante y que hemos meditado todos los años. Y es que Jesús venció el odio. Por eso, hasta aquel centurión romano y en general los romanos que lo llevaron y le castigaron, le escupieron, se burlaron de él, todas estas cosas que ustedes y yo hemos conocido desde niños, todo esto tan malo, no hizo que Jesús sinceramente sacara una palabra o un gesto para odiar, para despreciar. Eso fue algo que llamó mucho la atención a aquellos romanos que estaban enseñados a colgar la gente de un madero y a matarlos. Esa era la forma de castigar no solo a Jesús, sino así era. De esa forma se les castigaba y se asesinaba. Por eso, este hombre es capaz de decir, cuando muere Jesús, de verdad, este hombre es hijo de Dios. Porque vio la humildad y la sencillez, el amor que había en él para permanecer siempre perdonando, hasta en el último momento. Y allí en la cruz se puede sentir como Jesús dice, todo está cumplido, toda esta tarea, todo lo que se le encomendó está cumplido. Qué bueno poder llegar uno al culmen de los años. Ahora que estamos con este problema tremendo del coronavirus y saber que de pronto sea mañana o pasado mañana, las personas ya se han comenzado a preocupar porque en Carabobo parece que ya hay algunas personas contagiadas. Y entonces como que ya sentimos que la fiera está que nos muerde. Y entonces, ay, qué problema, qué miedo. ¿En cuál vereda? No, allí cerquita a 2 cuadras de donde usted vive. Uy, peor. El miedo como a morirnos. Y realmente puede ser así. Pero nuestra fe nos dice que estemos preparados. Y ahorita allí en casa, practicar
este regalo que Dios nos ha dado de amarnos. Ayer iniciamos. Lavamos los pies al esposo, a la esposa, a los hijos, a nuestros padres, sabiendo quiénes son ellos. Tal vez un hijo en algún momento determinado sintió mal genio porque su papá lo castigó. Pero ahora reconoce y ese mal genio que sintió ya quedó borrado y reconoce que era necesario. Y tal vez el padre de familia que insultó a su esposa, que la maltrató posiblemente, y ahora su esposa le lavó los pies incluso tal vez con lágrimas en los ojos, pero sabiendo que este hombre es el papá de sus hijos y que a pesar de todo ella lo ama. Y el hombre ve esta situación y le dice: mijita, así el coronavirus, venga para acá, un abrazo. Gracias por amarme y perdonarme, por amarme así como soy, aunque no lo merezco. Eso es lo que se necesita en un momento difícil de nuestra vida. Cuando uno está sufriendo, no se necesita tal vez que de pronto a uno le expliquen que tranquilo, hermano, que no se preocupe, vea, mi hijita, no pasa mucho, pero así es la vida. De pronto algunos consejos. Fijémonos cómo nuestro Señor Jesús estuvo en medio de dos hombres que eran pecadores y que habían hecho cosas tremendas. Y uno de ellos se sintió acompañado por Jesús. El otro no se dejó acompañar. Vale la pena que nosotros allí en casa, en esta situación en que nos encontramos, nos dejemos acompañar de Jesús y miremos el lado positivo de este enemigo que nos ha obligado a permanecer en familia. Miremos eso positivo y aprovechemos al máximo para estar con el esposo, con la esposa, con los hijos, con nuestros padres. Desafortunadamente, incluso se ha escuchado que algunos padres de familia dicen: ¿y ahora qué vamos a hacer con estos chinos? No, quizás pase esto cuanto antes. No. Pero si son sus hijos. No, pero ¿qué? Y ahora dicen que hasta en mayo. Y ahora para aguantárnoslos en la casa. Pero por favor, son sus hijos. Y de pronto los hijos también pueden estar pensando: uy, no, con los profesores pues, pero es con mi papá, es muy mamón, muy cansón mi mamá. Pero mijitos, vean, nuestro Señor Jesucristo en la cruz acompañó a aquellos. Hubo uno que se dejó acompañar. Y ese pudo sentir el amor de Jesús y admirarlo. Admirar ese amor. Dios me ama así como yo soy, este hombre me ama como yo soy. Ha asumido todo y está colgado de este madero por algo que él no hizo, y el hombre reconoce: yo sí merezco, porque es que yo sí he hecho cosas muy malas y me cogieron infragante y yo merezco esta muerte. Fíjense que el otro está pegado, enraizado sobre esta tierra. No dice que tiene tanto poder. Bájese de ahí y nos salva a nosotros y acabe con un poco de romanos. Y el otro le reprocha: nosotros sí merecemos, pero él no. Y por eso él dice: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús lo acoge. Sentirnos acompañados en el sufrimiento
es muy bueno. Nosotros sufrimos, hay momentos de dolor, de angustia, de desesperación. Pero si nosotros nos dejamos acompañar del crucificado, entonces este sufrimiento tiene significado, un significado redentor. Y por eso, en unos momenticos, vamos nosotros a agradecer, a bendecir y a glorificar a Dios cuando le vemos crucificado en la cruz. Y en ese crucifijo que nosotros iremos a besar en signo de respeto, de amor, de admiración, podremos decirle a nuestro Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo cuánto lo amamos por lo que Él ha hecho por nosotros. Miramos nuestros pecados y sentimos que Él no nos odia ni nos desprecia, sino que está esperando que nosotros nos dejemos acompañar de Él para que también participemos de su reino. Démosle gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite hoy hacer esta meditación y saber que esta situación de nuestro Señor Jesús, este sacrificio que Él hizo, lo hizo para recuperarnos a todos para el Padre Celestial. Que esta situación del coronavirus que nos tiene allí en familia, nos sirva también para dejarnos acompañar de Jesús, que coloquemos todo en el corazón de la Virgen Santísima al pie de la cruz, vestida de negro. La tendríamos en estos días de nuestras parroquias, simbolizando que nuestra madre está de luto por la partida de su hijo, el dolor que está en su corazón, pero ella asumiendo que nosotros somos su responsabilidad, que la Madre Dolorosa, al pie de la cruz, que recibió de labios de nuestro Señor Jesucristo esa petición de acompañarnos, interceda por todos nosotros y que la dejemos llegar a nuestros hogares. Amén. Amén. Oremos por la Santa Iglesia. Hermanos, oremos por la Santa Iglesia de Dios para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja para bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa Francisco
para que el pueblo cristiano gobernado por ti, bajo el yugo del sumo pontífice, progrese siempre en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la jerarquía y los fieles. Oremos también por nuestro obispo Julio Hernando García, por todos los obispos, presbíteros, diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a la que le has llamado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecundar a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola iglesia a los que consagró en un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad la súplica de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento de la plena verdad, y a nosotros concédenos también que, progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y puedan llegar así a conocer a Dios. Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Dios todopoderoso y eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan para que, por tu gracia, se logre en todas las naciones la paz y el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar y la vida eterna a los moribundos. Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarnos. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarnos. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarnos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre
libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Oremos juntos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, daos fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo. No dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros, para que nuestra vida, por la comunión de este misterio, se entregue con verdad a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Los invitamos para que nos acompañen en la meditación del testamento de nuestro Señor Jesús. Las 7 últimas palabras que están en los 4 evangelios, para que ojalá esto nos ayude a nosotros en nuestro crecimiento espiritual. Fue aquí en la cruz donde Jesús nos ha dejado lo que tenemos nosotros que realizar en nuestra vida. En la cruz, nuestro Señor entregó su obra al Padre Celestial. En la cruz, a pesar de estar arrinconado por el mal, Jesús permaneció firme, amando y perdonando. En la cruz se selló la nueva alianza, no escrita en piedras como la antigua alianza, sino escrita en el corazón del hombre. La cruz es como un libro donde Jesús ha escrito con su sangre, con sus llagas, con su carne, y ha sellado en nuestro corazón esa nueva alianza del amor. Dejemos que esta meditación nos ayude a cada uno de nosotros. Las religiosas hoy nos van a ayudar desde su espiritualidad a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, que nos ama y nos perdona. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. San Lucas 23:34. El Padre, a quien el Hijo en el huerto de los olivos se rindió por amor y aceptó el camino de la cruz, está ahora indefenso ante la oración suplicante de su Hijo. Su primera palabra, Jesús la dirige a su Padre. Padre, perdónalos. Está orando con la oración que a nosotros nos enseñó y practicando lo que tantas veces había predicado. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Ahora Jesús aprovechaba sus últimos minutos de vida para recordarnos esa oración, apelando al corazón de Dios, que Él conocía mejor que nadie. Padre, perdónalos. Jesús toca el corazón de Dios.
al misterio insondable de su paternidad, a su amor gratuito, absoluto. Esta oración en lo alto de la cruz nos revela a la vez el amor de Jesús por todos nosotros y el amor del Padre. En este momento en que el hombre es digno de todo castigo, Jesús se lo había dicho a las hijas de Jerusalén. En este momento, Dios siempre es fiel a su amor. Hace de la entrega de su Hijo motivo insondable de salvación y misericordia. Jesús, que en su agonía en el huerto se había rendido a la voluntad del Padre, quiere ganar ahora el combate con el Padre. Conoce su corazón infinito en misericordia. Gracias, Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz para pagar con tu sacrificio el precio de todos mis pecados. Amén. Gracias, Señor, por mis hermanos. Tú estás en ellos, yo estoy en ti. Padre, guardado a los que me has dado. Tuyos son y tú me los diste. Guárdalos ahora en mi nombre. Consérvalos siempre en tu verdad. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. San Lucas 23, 43. Aquí está el Rey, actuando desde la cruz. Tiene las llaves para abrir y cerrar. Desde la cruz ofrece su reino, el paraíso del Padre a los hombres. En Jesús, y de una forma radiante en esta escena del Calvario, en el diálogo que mantiene con el buen ladrón, se ha revelado el poder mesiánico de Dios como gracia. Aquí se nos revela de una manera radiante que este que muere entre dos malhechores ha venido a juzgar al mundo y lo hará con un juicio de misericordia. Es verdaderamente el Hijo del Hombre
el que debe venir con el poder y la majestad de Dios. Ante él, el buen ladrón hace una solemne confesión de fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En la muerte de Jesús se inicia el juicio último de Dios. Y al buen ladrón se le dieron ojos para contemplarlo como juicio de misericordia. Por eso pudo escuchar esta palabra de Jesús: hoy estará conmigo en el paraíso. Gracias, Señor, porque con tanta generosidad correspondiste a la fe del buen ladrón. Cuando en medio de tu humillación redentora te reconoció por Hijo de Dios, hasta llegar a asegurarle que aquel mismo día estaría contigo en el paraíso. Ten piedad de todos los hombres que están para morir y de mí cuando me encuentre en el mismo trance. Amén. Escúchame, Señor, escúchame. Quiero decirte, lleno de fe, no me abandones en mi camino, que sin tu ayuda nada puedo ser. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. San Juan 19:26. Unida a Jesús, de pie junto a la cruz, se encuentra María, su madre, unida no solo a sus dolores, sino también a su misión. A Jesús le falta el mejor de sus regalos a la humanidad. Él, que nada tiene, desnudo sobre la cruz, posee aún algo enorme, una madre, y se dispone a entregárnosla. Este fue el último regalo que Jesús nos hizo antes de morir, y esa fue la gran tarea que encomendó a María. Fue como una segunda anunciación. Hacía 30 años que un ángel la invitó a entrar en los planes de Dios. Ahora, no ya un ángel, sino su propio Hijo,
le anuncia una tarea más difícil si cabe: recibir como hijos de su corazón a todos los hombres, incluso a los que matan a su hijo. Y ella acepta, actuando de nuevo su fe y diciendo, ahora muy silenciosa, hágase mi Señor. De ahí que el olor a sangre del Calvario comience extrañamente a tener un sabor a recién nacido. De ahí que sea difícil saber si ahora es más lo que muere o lo que nace. De ahí que no sepamos si estamos asistiendo a una agonía o a un parto. Hay tanto olor a madre y engendramiento en esta dramática tarde. Gracias, Señor, por dejarnos a tu Madre Santísima, por dárnosla a nosotros, por Madre nuestra y protectora. Amén. Amén. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? San Mateo 27, 46. La muerte de Jesús estaba ya cerca. Sería casi las 3 de la tarde. Con el grupo de los más íntimos, apenas quedaba nadie en la cima del Carmelo. En torno a la cruz había aumentado la soledad. Jesús estaba verdaderamente solo. Todos morimos solos, incluso cuando estamos rodeados de amor. Allá en su interior, el que agoniza está profundamente solo, librando el último combate. Y Jesús no quiso sustraerse a esta ley de la condición humana. Esta es una palabra desconcertante, una palabra que durante siglos ha conmovido a los santos y ha trastornado a los sabios. No fue una frase dolorida, pero serena, como las demás palabras. Fue un grito que taladra la historia. Jesús, en estos momentos últimos de su vida,
cuando ya toca la muerte, está descendiendo a las profundidades de la condición humana, tal como existe en realidad, para asumir todo y llenarlo todo de vida y resurrección. La pasión de Jesús fue el último tramo de su encarnación, de su descenso hasta las profundidades de lo humano. Y por eso fue una pasión luminosa, no desesperada, porque solo a Él es dado medir plenamente el abismo que separa el bien y el mal, la presencia de Dios y su ausencia, el amor y el dolor, el sí dicho a Dios y su negación. Gracias, Señor, por donarte como hombre y como Dios. Gracias por amarnos hasta el extremo. Amén. Amén. Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quinta palabra. Tengo sed. San Juan 19:28. Es esta la palabra más radicalmente humana que Jesús pronunció en la cruz. Al oírla, uno entiende que Jesús estaba muriendo de una muerte verdadera, que el que está en la cruz es un hombre, y no un superhombre que no conocería la muerte, o un fantasma que no la sintiera con toda su crudeza. Aquí se nos revela con todo el realismo la humanidad de Jesús. La sed es uno de los más terribles tormentos de los crucificados. Cuando se pierde la sangre se experimenta enseguida el tormento de la sed. Jesús ha mostrado toda su humanidad al suplicar un poco de agua como cualquier agonizante. Sed de amor, sed de comprensión, sed de salvación. ¿No es esta la sed de justicia a la que él mismo aludió en las bienaventuranzas? En cierto modo sí. Jesús experimenta en estos momentos dentro de su corazón cansado el drama de ver su oferta de salvación despreciada, de saber de antemano que para muchos todo este dolor sería inútil. Hubiera querido atraer a todos hacia sí, como él había dicho. Pero muchos pasarían de largo ante él sin darse cuenta de que el que ahora pide un poco de agua es para todos la fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Gracias, Señor, por darnos a beber del agua de la vida, aquella que calma la sed de eternidad, ya que sólo así quedará saciada en tu divino corazón la sed de almas. Amén. Amén. Amén.
esta palabra: todo está consumado. San Juan 19:30. Todo está consumado, ha dicho Jesús. En Juan 4:34 nos dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ya nos ha revelado el corazón de Dios y su plan de salvación sobre los hombres. En el alma de Jesús ya empieza a descender la paz. Y con esta paz va a entrar en la muerte para revelarnos lo último y lo más grande: la resurrección, que no es la vuelta a esta vida, sino la entrada en la plenitud de la vida en Dios para toda la eternidad. Ahora Jesús ha llegado a las puertas de la muerte. No es que Dios quisiera la muerte o necesitara la muerte, y menos tan cruel, ni la muerte de su Hijo, el buen Jesús, ni la muerte de nadie. A Jesús le mataron sus enemigos, los enemigos de Dios, tal como Él lo revelaba con sus palabras y con su vida. No aceptaban a un Dios tan cercano, tan humano, tan padre, ni aceptaban que Él fuera su Hijo y que nos hiciera hijos. En el fondo, es mucho más fácil tener un Dios lejano y majestuoso, a quien se le ofrezcan sacrificios y se le tenga aplacado y tranquilo, que tener un Dios cercano a nosotros, en cuya presencia vivimos y a quien tenemos que agradar continuamente. Por eso, los que rechazaban esta revelación de Dios mataron a Jesús, el revelador. Gracias, Señor, por mostrarnos el verdadero rostro del Padre y por hacernos sus hijos. Enséñanos la verdadera obediencia hacia Dios. Amén. Amén. Por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso
Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. San Lucas 23, 46. Esta fue la última palabra de Jesús, la palabra más suave, más dulce que podía habernos enseñado para el momento de morir. El hombre teme a la muerte y por eso se pasa la vida huyendo de ella. Sin embargo, para el que cree en Dios, para el que contempla y escucha a Jesús muriendo, morir no es nada trágico, no es saltar en el vacío, ni entrar en una noche sin fin. Los hombres creemos que morimos, que perdemos la vida, y lo que ocurre en realidad es solo lo que le ocurrió a Jesús, que ponemos la cabeza en su sitio, en las manos del Padre. Cuando una persona muere, Dios acaba de amansar su existencia para la eternidad. Y en las manos de Dios no se pierde ni una lágrima, ni un esfuerzo, ni una ilusión, ni un sufrimiento, ni un instante de la vida. Nada se pierde en las manos de Dios, y menos después de la muerte de Jesús. Jesús muere tranquilo, inclina su cabeza en las manos del Padre y regala a los hombres su espíritu. Así lo ha visto San Juan. Este espíritu de Jesús continuaría su obra en el tiempo, haciendo todo nuevo. Nueva la relación con Dios, como hijos en el Hijo. Nuevo el culto y la oración, no en la angustia, sino en la alabanza. Nueva la vida entera, construyendo su reino en el amor. Nueva la muerte, entendida no como el final, sino como la cuna de la vida, que ya es eterna. Padre, Jesús quiso terminar su vida pronunciando de nuevo la palabra más querida de su corazón, la palabra que resume su mensaje al mundo. Abba, Padre. Porque Dios es Padre, se dedica a ser Padre, es solo Padre, sobre todo Padre. Si quitamos esta revelación de Dios como Padre, nada quedará del Evangelio. Si la ponemos, todo el mensaje evangélico adquiere su sentido. Más todavía, si quitamos la revelación de Dios como Padre, toda la vida se hunde en el absurdo. Si la ponemos, la vida entera, incluido el último momento que llamamos muerte, quedará convertida en un canto de alabanza al amor de Dios. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz, aceptaste la voluntad de tu eterno Padre, resignando en sus manos tu espíritu para inclinar después la cabeza y morir. Ten piedad de todos los hombres que sufren los dolores de la agonía, y de mí cuando llegue esa tu llamada a tu presencia. Amén. Amén. Murió
violencia, asustaron con gritos al pueblo y en un leño colgaron su cuerpo a la hora de nona, a la hora de nona. El Señor murió, el Señor murió. Por nuestro amor murió el Señor en la cruz. Murió el Señor. Él nos mandó dar la vida como hermanos en señal de amor. Es la hora de nona en mi pueblo, las sirenas de alarma han sonado y mi pueblo se queda dormido y mi hermano llora y mi hermano muere y el clamor de su voz no nos duele y mi hermano muere. Por nuestro amor murió el Señor en la cruz. Murió el Señor. Él nos mandó dar la vida como hermanos en señal de amor. Es la hora de nona en la tierra, es la hora del hambre y la muerte, es la hora del odio y la guerra, es la hora de nona, cuando sufre mi pueblo, cuando crece el dolor